Hola chicos, Filosofía 52, un tema de los más bonitos que hay en el pensamiento humano, la libertad. De la potencia de la voluntad se deduce lo que es la libertad. Pero bueno, vamos a que nos lo cuente el profe, que nos lo dirá mejor, él es un especialista. Dice, ¿qué es la libertad? Y empieza diciendo, hay dos clases de libertad. Dos clases de libertad, externa e interna. Dice, la libertad interna también se le llama libertad psicológica. La libertad externa, ¿cuándo se da? ¿En qué circunstancias? Dice, es poder hacer o dejar de hacer una cosa, es decir, tú decides si la haces o no la haces, sin que nada externo nos impida ni nos obligue. Es decir, el poder hacer una cosa sin que nada externo nos lo impida o nos obligue. Ejemplos, que es con lo que mejor se ve. Esta libertad puede ser física. Libertad física es que físicamente no es posible. Física. Ejemplo, cuando alguien o algo me impide el paso. Oye, ¿por qué no has ido a tal sitio? Eras libre de ir con hoy. Oye, me ha sido imposible. Estaba cortada la carretera y no había manera. Había habido un derrumbamiento. He tenido una imposibilidad física. Yo ahí no he tenido libertad física. Algo me lo ha impedido. De carácter físico. Otra. De carácter civil. Tampoco existe esta libertad, por ejemplo, cuando hay una ley que me impide hacer algo. Oye, te dije que hicieras esto, que vendieras lo otro, ¿qué tal? ¿Por qué no lo has hecho? Podías hacerlo, eras libre de hacerlo. No. En mi país no soy libre de hacerlo porque hay una ley taxativa, una ley concreta que impide hacer eso. Entonces, este es un impedimento no físico, sino civil. Hay una ley en contra, entonces no eres libre de hacerlo. Sabemos que depende de la circunstancia, depende del lugar, hay leyes que mandan en un sitio y esa misma ley no manda en el otro. Las noticias están llenas de casos, todos los días. Dice, no existe, por ejemplo, cuando una ley me impide hacer algo. Otra. La libertad interior o libre albedrío. Bueno, la obligación sería más bien para lo civil. Vamos a dejarlo bien, que luego... Y obligación, que entonces se dice de tipo civil, un impedimento de tipo civil. La libertad interior, también llamada libre albedrío. Libre albedrío. Dice, no es una facultad distinta de la voluntad, sino una propiedad de la voluntad. O sea, no es que sea una facultad distinta de la voluntad y aparte está el libre albedrío, no. El libre albedrío es una cualidad de la voluntad. Y la definen así. Esto de libre albedrío, quizás en algunos ambientes ya ha quedado un poco de modé.
Pero bueno, en cuanto empieces a leer un poquito de filosofía o obras clásicas, aparece el libre albedrío. Es el poder que tiene la voluntad de determinarse por sí misma, es decir, el poder que tiene la voluntad de determinarse, de decidir, de escoger por sí misma el obrar o no obrar. Es la facultad que tiene la voluntad de determinarse. Determinar, ya sabes qué es eso. Determinar es concretar, es decidir. De determinarse ¿a qué? A obrar o a no obrar, tanto una cosa como la otra, la afirmativa como la negativa, sin ser obligado a ello. O sea, para que haya libre albedrío no tiene que haber ningún impedimento de los anteriores, ni lo hay. Dice, sin ser obligada a ello por ninguna fuerza, ni externa ni interna. Es decir, tu libre albedrío está por encima de las obligaciones y de los impedimentos que te traería una libertad exterior. Es interna. No la ve nadie, hasta que no pasa a ser ejecutada. Tú no habrás hecho tal cosa, pero interiormente sabes que tu voluntad era hacerla, si hubieras podido, si no hubiera habido algún impedimento interno. Bueno, yo tengo que vivir así con respecto a esta normativa, con respecto a esta ley, pero tú sabes muy bien que no es mi idea. Es decir, tú sabes muy bien que si no hubiera esos impedimentos, yo haría otra cosa, diferente, porque mi libre albedrío es diferente. Mi libre albedrío no se corresponde con lo que la ley me exige o con lo que yo en estos momentos puedo hacer o no puedo hacer. Ese sería tu libre albedrío. Por tanto, la libertad externa, y reduciendo ya, la libertad externa se puede concretar en una disyuntiva: hacer o no hacer. Mientras que la libertad interna es poder querer o elegir. Poder querer, no poder hacer. Poder hacer ya sería de la externa. El poder querer o el poder elegir. Y esto, enseguida habrás pensado, claro, esto no nos lo puede prohibir nadie. Claro. Es lo extraordinario, lo maravilloso de la libertad interna. El que interiormente nadie te pueda forzar, nadie te pueda determinar. Pueden hacerlo exteriormente, pero interiormente no. Interiormente hay que coger otros caminos, otras pautas, como el de convencer. Si usted me da razones, si usted me convence, convénzame. Yo estoy abierto a nuevas ideas. Bueno, que ya es bastante. El libre albedrío tiene 3 aspectos. Pasamos ahora al libre albedrío. Tiene 3 aspectos. Libertad de ejercicio. Libertad de ejercicio. Libertad de ejercicio, que es
contradicción. Libertad de ejercicio o contradicción. Perdón. O contradicción. Poder elegir entre hacer o no hacer. Entre hacerlo, libertad de ejercicio, o contradicción sería el poder hacerlo o no hacerlo. Pero interiormente, no de ejecución. De ejecución se dará siempre que no haya oposición, no haya impedimentos externos, que entonces ya se trataría de la libertad externa. O sea, esta libertad de ejercicio de libre albedrío, de hacer o no hacer una cosa, tiene que llevar por delante el que no haya, o el que haya una libertad externa también, sin impedimentos ni físicos ni civiles. Libertad de especificación. Libertad de especificación. Yo como doy varias asignaturas, yo esto lo he asociado, libertad de ejercicio, de contradicción, de hacer o no hacer, con lo que gramaticalmente o en gramática se entiende por enunciativas. Afirmativas o enunciativas negativas. Yo hago la cena. Yo no hago la cena. Libertad de ejercicio. Puedo hacerla o no puedo hacerla. No tengo ningún impedimento. No me prohíben entrar en la cocina. Tengo alimentos para hacerla. Entonces, mi libre albedrío, mi capacidad de querer, de decidir, sería la de libertad de ejercicio. Libertad de hacer o libertad de no hacer. La iniciativa afirmativa, yo hago la cena, yo no hago la cena. Libertad de especificación, que va a ser hermano esto de la disyuntiva. Acuérdate, conjunción disyuntiva, la O. ¿Por qué? Porque mira que dice de la libertad de especificación. Puede elegir entre hacer esto o hacer aquello. Puedo elegir. A ver, la verdad es que tengo que ocupar el tiempo. Hacer algo por la familia, ¿no? Entonces, o hago la cena, o bien voy a recoger a mi hermanito al parque o donde sea. Es decir, esta es una libertad de especificación. Y no me ponen impedimentos para hacer ni una ni otra. Soy yo el que elijo. Mi libre albedrío puede escoger, especificar qué tarea tengo que hacer en ese momento. La especificación entre hacer aquello o hacer esto. Dice, por ejemplo, que se oye, no sé qué hacer ahora, bueno, mira, o leo una novela, o leo el periódico, o voy a leer las cartas que me enviaron durante este mes. Libertad de especificación. Y por último, libertad de contrariedad. Libertad de contrariedad. Que lo más parecido en gramática, aunque no es tan coordinado con esto, sería la adversativa. Aquella, la del pero, que siempre opone dos cosas. Una de un sentido y otra de sentido adverso. Bueno, aquí no se corresponde muy bien porque te voy a leer, te leo. Libertad de contrariedad, ¿qué es? Poder elegir entre hacer el bien moral. Sí, le voy a ayudar. Mamá, le voy a ayudar. O también poder elegir el hacer el mal moral. Ayudarle después de lo que me ha hecho tal, que va al revés.
ahora mismo voy y le rompo todo eso y le rompo todo aquello. Es decir, hacer el bien moral o el mal moral. La libertad de contrariedad, y ahora especifica, después que nos lo ha dicho, ahora nos viene y nos enmienda y dice, bueno, hay otra cosilla, A ver, dice que la libertad de contrariedad realmente es una desviación del libre albedrío. Es decir, que esa no sería lo propio del libre albedrío. Lo propio del libre albedrío, porque aquí hemos dicho, es hacer el bien moral o el mal moral. Y una vez que nos lo ha dicho, dice, bueno, me retracto un poquito, porque hacer el mal moral, dice, no es ejercitar el libre albedrío, es una desviación del libre albedrío. O sea, quien nos dotó de libre albedrío sería para poder elegir entre un bien y otro bien, y estaríamos ejercitando el libre albedrío. Entre hacerlo o no hacerlo, y estaríamos ejercitando el libre albedrío. Pero si decides hacer un mal moral, tú ya estás desviando toda la potencialidad del libre albedrío, como si lo estuvieras borrando con una goma y lo estuvieras sustituyendo por algo diferente que no sería el libre albedrío. Sería el mal, la maldad. Y eso no quiere el autor, no quiere que se contamine o que contamine al libre albedrío, que siempre habría de estar dedicado para cosas positivas, para cosas buenas. Sí, varias, que puedas elegir, que puedas hacerlas o no hacerlas, pero que hagas lo contrario, que hagas el mal, que hagas la maldad, eso no sería el libre albedrío. Eso sería una desviación. Ya no sería el río original, sería una desviación que has metido tú de capacidad de obrar hacia el mal. Bueno, y ahora vamos a pasar, sobre la libertad, evidentemente habría muchísimas cosas más que decir. Fíjate que los pueblos y las sociedades andan revueltas y siempre hay guerras y todo esto. ¿Por qué? Por la usurpación de la libertad. Una de las verdades más sencillas y que todo el mundo entiende es aquello de mi libertad acaba donde empieza la tuya, o viceversa, mi libertad empieza donde acaba la tuya. Es decir, que en ningún momento mi libertad puede suponer el suprimir, el quitarte tu libertad. Tiene que haber una raya, normalmente establecida por la ley. Si no hay una ley bien concisa, dictada por la sociedad en la que vives, pues entonces sería por la ley natural, la ley que llevamos impresa, de la justicia, de lo que es justo y de lo que no es justo. Y la mejor forma de poner estas dos cosas, estas dos piezas, en su sitio bien encajadas, ni más aquí hacia ti, ni más hacia él, es con la imaginación o, en la realidad si puedes, intercambiar los papeles. Es decir, ¿qué te parecería a ti si tú estuvieras en el lado de él? ¿O qué le parecería a él si él estuviera en el lado tuyo? Y entonces es cuando empezamos a pensar con mayor claridad y con mayor justicia. Con mayor justicia. Esta capacidad de ponerse en el lado o en la situación o posición de los demás es quizás el mayor factor para obtener la madurez. La madurez. Si no importa la edad que tengas, puedes tener 10, puedes tener 15, puedes tener 25, puedes tener 74. No importa. Si tú no has adquirido esa capacidad
de ponerte en la situación de los demás y ver las cosas, las perspectivas, emitir los juicios que el otro emitiría desde ese lugar, etcétera, tú no eres maduro. Oiga, pero ¿cómo no voy a ser maduro si tengo 82 años? Pues no, no es usted maduro. Usted sigue siendo un inmaduro. Usted no ha querido, ni ha podido, ni ejercita el ponerse en la situación de los demás. Toda la vida ha sido ver las cosas desde su situación, e ir repartiendo bendiciones o maldiciones a derecha o a izquierda como a usted le correspondía, sin tener en cuenta nunca la situación y el pensamiento de los demás. ¿Usted no es maduro? ¿Ah, que no moriré niño con 80? Pues se morirá siendo un inverno, un infantil. Cosa al revés, que hay niños que muy tempranamente han adquirido ya esta, que también depende mucho de factores educativos. Si a ese niño se le ha educado en el respeto, en la tolerancia, en esto, en ponerse en el lugar de los demás, se le ha hecho vivir distintas situaciones contrarias, vivir en este país, vivir en el otro, para que se vea como juzgar el gravísimo problema de los refugiados, el gravísimo problema de la emigración forzosa, a veces, o voluntaria, pero arriesgada, como es el caso del continente africano que está saliendo por todos los sitios hacia los países ricos, hacia Europa. Ponerse en el lugar de ellos, pensar desde su piel, desde su situación. En fin, el determinismo. Si acaba en ismo, es que ya nos lo está poniendo como algo malo. Todo lo que acaba en ismo, al menos en el diccionario, lleva una connotación de exceso, de defecto, pero no de objetividad, ni de regularidad, ni de equilibrio. El determinismo. Te decía hace un momento que era determinarse, decidirse, la capacidad de obrar, de pasar a la acción, de pasar a la elección. Eso era determinarse. Pues el determinismo parece ser que opinan estos señores, los deterministas, que hay diferentes tipos, ya lo veremos, que tú en realidad no eres libre. Lo tienes todo ya determinado. Tienes determinado lo que vas a ser, lo que vas a pensar, lo que vas a actuar, en fin, prácticamente todo. O sea que serías como un robot del que alguien tiene el mando a distancia. Y tú te moverás según quiera ese, que determina las cosas por ti. De alguna manera puede tener varias finalidades. Una, que no luches por tu libertad. Dos, que no pienses en lo que tienes que elegir. ¿Para qué? Si lo que va a pasar está escrito. La palabra mágica de ellas, está escrito. ¿Qué le ha pasado a fulano? Ya, estaba escrito. Como diciendo, no podía ser de otra manera. Bueno, vamos a ver. Determinismo, para empezar, claro, lo cataloga como un error filosófico, que niega la existencia del libre albedrío. Tú de libre albedrío, capacidad de decidir interiormente, ni eso. No la tienes. Eso de libre albedrío es un cuento, eso de que puedas decidir tú, de que puedas elegir. Hay otras fuerzas, que vamos a ver, que no te dejan ejercitar, que te niegan el libre albedrío, vamos, prácticamente que te lo hacen desaparecer. Afirmando que la voluntad se encuentra determinada por fuerzas extrañas. Extrañas significa ajenas a ti. Hay unas fuerzas ajenas a ti que deciden tu vida.
Dice, hay muchos tipos de determinismo. Uno, quizás el más antiguo, el fatalismo. Fata, que ya sabes que viene de hada o de hado. Hado, la H por la F, la D por la T, y viene la palabra fatal, fatalismo. Los hados eran esas personas de tipo espiritual que podían ser maléficos o benéficos. Desde la hada con la varita mágica hasta los hados maléficos que llevaban tu nave contra las rocas, en fin. Esto es lo que no es que privase, sino que fue tomado como elemento de los guiones de las famosas tragedias griegas, donde el personaje atormentado no era libre de poder elegir, sino que los hados le llevaban inexorablemente a cometer aquella maldad, aquel despropósito que acabaría con él en un trágico final, y con todo su entorno. El fatalismo. Dice, en el fatalismo, la voluntad estaría determinada por fuerzas sobrehumanas, de tipo espiritual sobrehumanas, más poderosas que el hombre, de los dioses, en fin. Por ejemplo, el hado de los antiguos griegos y el destino de los musulmanes, que parece ser también que en la filosofía musulmana este destino, como algo inexorable que te ha de pasar, estaría escrito, y por más que hicieras tú en contra de que se realice ese destino, no podrías evadirte de él. O sea que tendríamos dentro del determinismo el fatalismo. 2. El determinismo físico. Determinismo físico. El mismo determinismo físico, leyes rígidas e inexorables, no se las puede cambiar. Tú no puedes cambiar la ley de la gravedad, por ejemplo, que rige los hechos físicos. Bueno, pues la ley, la fuerza que impulsa y dirige y controla a tu vida sería tan potente y tan inexorable, tan inevitable, como la que rige los procesos físicos. El azúcar endulza, ley inexorable. El agua moja, ley inexorable. Bueno, pues tu vida está sometida también a fuerzas inexorables de tipo físico. Rige también, estas leyes regirían también el comportamiento del hombre, el cual, por tanto, ya no es libre. Quizás tenga esto que ver con la quiromancia, no, con los ¿cómo se llaman los del horóscopo? Ahora no me sale. Bueno, pues eso, que estaba en las estrellas, y como está en las estrellas, pues, ese señor se ha matado. Estaba en las estrellas. Físico. Y nació bajo el signo de no sé qué y de no sé cuántos. Determinismo físico. Le tenía que pasar así, y tenía que ser esto, y tenía que ser lo otro. Bueno, recuerda que lo estamos considerando como un error. Sin paliativos. Sin paliativos. Sirve para distraerse, para llenar páginas de revistas, para jugar a lo que quieras, pero no tienen nada de cierto con la realidad. El determinismo social. Determinismo social.
pero hay que ver qué mal le fue a fulanito. Hombre, piensa, su padre fue tal, su madre tal, nació en tal sitio, sobrevino, la ley allí no les dejaba esto, no les dejaba lo otro. ¿Qué tenía que ser? Bandolero. No podía ser otra cosa, tenía que ser malhechor. Determinismo social. O bien, este que acaba... Sí, abogado. Hombre, mira, su padre abogado, su abuelo abogado, nació en el piso bajo del juzgado. En fin, parece ser que había ya unas fuerzas que le obligaban, unas fuerzas de la sociedad, del entorno que él tenía, que le obligaba un determinismo social. Se pueden admitir influencias, por supuesto, pero tanto como determinismo, tanto como que anule el libre albedrío de esa persona, no. Él, pues no hay casos. Mira, su padre abogado o su padre maestro, su abuelo maestro, y los hijos no han querido ninguno ni por pintura ser maestros. Bueno, no hay determinismo social. Fíjate que esta persona, lo más fácil para él habría sido dejarse llevar por las circunstancias, lo tenía facilísimo, le ayudaban, le daban becas para ello, pero él no. Él quiso ser esta otra cosa, llevando contracorriente de todo lo que parecía impulsarle, de todo lo que socialmente parecía que le iba a determinar una conducta, un oficio, una situación. Él no la quiso. Usó el libre albedrío, porque lo tiene. Otro, determinismo psicológico. Bueno, acabo de leer el determinismo social. Es un ambiente que nos rodea. Las costumbres, la familia, las amistades. Claro, tenía que acabar drogándose. No necesariamente el libre albedrío existe y no hay un determinismo social. Lo que dice que es eso, el entorno y la sociedad, la que determina nuestra voluntad. O sea que, aunque nosotros creyéramos que estamos decidiendo por nosotros mismos, hay quien piensa que no teníamos otra salida. ¿Qué has hecho? ¿Has escogido el blanco? Ay, ya lo sabía. ¿Cómo que lo sabías? Yo podía haber elegido el rojo, el verde, el amarillo. Dije, no. Tú tenías que elegir el blanco. Estaba ya escrito, estaba determinado. ¿No ves que tú has hecho esto, tú vienes de este ambiente, tú vienes de este otro, tú vienes de otro? O sea, están diciéndote que tú ya no eras libre. En todo caso, como de la libertad se sigue lo que se llama la responsabilidad, es decir, el que alguien te pida cuentas por lo hecho o no lo hecho, todo este tipo de influencias, especialmente, no voy a decir de las fatalistas, no, pero ni de las físicas, pero de las sociales, sí que la justicia y un buen juez las analiza y las tiene muy en cuenta para considerar la culpabilidad de un individuo, en un caso, y el tamaño de la pena que le va a imponer. No sería justo si impusiera lo mismo, la misma pena a un individuo que se vio desprotegido, que se vio castigado por la vida y para robar tal cosa, que aquel que lo ha hecho solo por la maldad de quitar al otro lo que tenía, aun sin necesitarlo. Incluso más agravantes, destruyendo lo robado, que no lo quería ni siquiera para utilizarlo. Claro, hay muchos agravantes que se llaman y que el juez agravantes, o lo contrario, que eran eximentes, es decir, que te eximen, que te restan culpa o te agravan, te suman culpa dentro del mismo delito.
ahí los considerandos sociales siempre son tenidos en cuenta por un buen juez. El determinismo psicológico. El determinismo psicológico. Que aquí este señor lo escribe, y bien escrito, sin la P. Psicológico. Es opcional el ponerlo con P delante o sin P. Psicológico. ¿Qué es el determinismo psicológico? Pues dice, es la voluntad que está determinada por el motivo más poderoso en sí, por el motivo de más peso. Esto en principio parece lógico, parece evidente. Oye, tenía varios motivos, pero el de mayor peso era este, por eso él procedió de esa manera. Dice, esta teoría es de Leibniz, Leib con B, N y Z, que es el filósofo alemán de los siglos XVII y XVIII. Este determinismo, dice, no es el más refinado, pero puede ser refutado, es decir, desestimado, contradicho, por la experiencia. Vamos a ver qué casos nos pone para decirnos que no siempre es el motivo de más peso el que decide nuestra voluntad. A ver, dice, muchas veces no es el motivo de más peso el que nos decide a obrar. La libertad consiste precisamente en elegir no solo la parte más fuerte que nos influye, sino la parte más débil. Oye, ¿y por qué al final te decidiste por este individuo, por esta situación, por este tal? Y el otro dice, mira, realmente no era lo de más peso, era mucho más fundamental, mucho más esencial lo otro, pero hubo un detalle mínimo, un detalle pequeño, un detalle débil que me movió a coger a esa persona y no a la otra. ¿Qué sé yo? En el caso de la elección iba a decir de pareja, ahí no, ahí es meterte en un mundo dificilísimo. Hasta el refrán nos lo dice, que el matrimonio y la mortaja, que es la ropa con la que se entierra un cadáver, dice, el matrimonio y la mortaja del cielo bajan, como diciendo, esto no hay quien lo entienda. ¿Cómo fulanito se ha ido a casar con esa chica? Dios mío, pues es que no se parecen en nada, no piensan igual. Y otro dice, sí, es que el amor es ciego. Bueno, pues a veces son pequeños detalles, no el elemento de más peso, sino pequeños detalles los que deciden a la voluntad. Y es una manera como este señor pretende llevarla contra a Leibniz, al filósofo que argumentaba que teníamos un determinismo psicológico, que en realidad no éramos libres. Cuando se nos ponía dos motivos, uno de mucho peso y otro de poco peso, siempre elegíamos el de mayor peso. Por lo tanto, no somos libres. Y él le dice que no, y nos lo demuestra de esa manera. En fin, esta lección o estos 3 capítulos destinados a la voluntad, ya te he dicho que conviene que cojas otros vídeos, otros libros y leas mucho más. De todo. Mucho más. Hasta luego, chicos. Hemos hecho lo que hemos podido. Hasta luego.